Brasil en su hora más crítica, desde el regreso a la democracia, miles de partidarios de Jair Bolsonaro habrían sido desocupados de los edificios emblemáticos de los tres poderes del Estado en Brasilia. Por mandato del presidente Lula, la policía antidisturbios obligó en distintos operativos, según los reportes, a los radicales a desalojar las dependencias para devolver el orden público. Apoyo internacional unánime, también de parte de la Unión Europea, a lo que califican como golpe a la democracia brasileña. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Lula decreta la intervención federal para controlar el asalto del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Planalto. Según las informaciones, los tres edificios ya fueron recuperados. Ello mientras ordenan el arresto del secretario de Seguridad Pública de Brasil. Joe Biden inicia en El Paso, en la frontera con México, su primera visita de Estado. Allí fue recibido por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien aseguró que su presencia en El Paso era necesaria, pero que lamentablemente se produce 2 años tarde. Ampliamos la información desde Washington. Y activistas de derechos humanos advierten que 2 adolescentes iraníes se encuentran a una ejecución inminente. Se trata de Mohamed Borogani y Mohamed Gobatlu, arrestados durante las protestas antigubernamentales, quienes han sido condenados a la horca por el régimen de Teherán. Tras unas horas de máxima incertidumbre en Brasil, las fuerzas de seguridad han logrado tomar el control en las sedes de los tres poderes que habían sido asaltadas por bolsonaristas, según informan medios locales. Hasta el momento, las autoridades reportan haber detenido 150 personas. Miles de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro irrumpieron a media tarde de este domingo en el Congreso, el Tribunal Supremo, el Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia, y exigían una intervención militar para sacar de la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva, investido apenas hace una semana en el poder. Las impactantes imágenes difundidas en las redes sociales mostraron una marea humana ingresando y destrozando los edificios poco después de que Lula anunciara la intervención federal. La policía antidisturbios comenzaba a detener a los asaltantes. La justicia brasileña ordenó el arresto del secretario de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo por presunto incumplimiento de deberes en los hechos. En un mensaje en directo a la prensa, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que los culpables serán castigados de una manera ejemplar y señaló a su antecesor como responsable. Todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente estimulando eso. Estimuló la invasión de la Suprema Corte. No estimuló la invasión del Palacio solo porque él estaba adentro. Pero él estimuló la invasión de los tres poderes siempre que pudo, y eso también es responsabilidad de él. Este genocida no solo provocó eso, no solo estimuló esa, sino, quién sabe, todavía está estimulando desde las redes sociales desde Miami, donde fue a descansar. En realidad, él huyó para no colocarme la banda presidencial y es muy triste luego de la fiesta democrática del 1 de enero. Y Marcelo Silva de Sousa con los detalles de este negro episodio de la historia de Brasil. Marcelo, saludos. En una encendida locución, Lula decretaba la intervención federal para controlar los hechos, lo que según sabemos surtió un rápido efecto. Hechos para los que Lula hay, sin embargo, un gran responsable. Cuéntanos, por favor. Ignacio Lula da Silva furioso como pocas veces se lo ha visto, lógicamente, por el tamaño de la gravedad de los hechos, y decretó ya mismo la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal de Brasilia, que está valiendo a partir de la firma del decreto. Un decreto que le permite al gobierno federal tomar las riendas de la seguridad del Distrito Federal de Brasilia hasta el 31 de enero y disponer de toda la esfera del control de las fuerzas de seguridad y también disponer de fuerzas militares en caso de que sea necesario. Está siendo necesario porque en estos momentos hay agentes militares, hay agentes de la Policía Militar del Distrito Federal y también de la Fuerza Nacional tratando de recomponer la situación en la zona de los tres poderes. Un Lula que no lo mencionó a Bolsonaro con nombre y apellido, pero dijo el genocida que viene estimulando los actos antidemocráticos, los actos golpistas con su silencio desde los Estados Unidos. Y un gobierno que por otro lado entró con un pedido hace un rato nada más ante la Corte Suprema de prisión contra Anderson Torres, el secretario de Seguridad del Distrito Federal, un exfuncionario bolsonarista que recaló tras la salida de Bolsonaro del poder aquí mismo en el Distrito Federal como secretario de Seguridad
El dato que no he podido confirmar, pero que diferentes fuentes de la prensa brasileña han dicho, es que Anderson Torres no se encuentra en el país y se encontraría en estos momentos en los Estados Unidos, en donde también está el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que por ahora sigue en silencio. La policía antimotines, decías también, habría recuperado el control de los 3 emblemáticos edificios, como se está informando la prensa local. ¿Se da caso por concluido el asalto o es muy temprano? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, en estos momentos, fuerzas de la Policía Militar del Distrito Federal, militares y también agentes de la Fuerza Nacional han conseguido recuperar el control de la Plaza de los Tres Poderes. Esto es la plaza céntrica que conecta el Congreso Federal, el Palacio del Planalto, la sede de gobierno y la sede de la Corte Suprema. Todavía hay manifestantes radicalizados movilizados en la zona, por lo tanto los agentes del orden están disparando todavía bombas de gases de efecto moral para intentar que abandonen la zona. Se espera que esta misma noche Luis Ignacio Lula da Silva visite los 3 edificios, esto dijo en Araraquara, en el interior de San Pablo, para medir cuál es el impacto del ataque al patrimonio público. Veíamos realmente imágenes que duelen, que chocan, tanto en el Palacio del Planalto, donde se ven rotura de vidrios a piedrazos, sillas del mobiliario público desparramadas por el exterior del edificio, como también en el Congreso, donde se veían inclusive principios de incendio en la planta baja. Hablaba hace un ratito con una fuente de la Corte Suprema, todavía no saben si pudieron acceder los manifestantes a los despachos de los jueces, pero sí hay imágenes que ya han circulado de destrozos, por ejemplo, de crucifijos y de obras de arte. Lula lamentó este tipo de destrozos, dijo que todos, lamentablemente, todos los brasileños lo van a tener que pagar y dejó un mensaje muy claro. Serán perseguidos, serán identificados quienes hicieron estos destrozos y habrá penas muy duras, con un gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva que también va por la cabeza de Anderson Torres, este exfuncionario bolsonarista que debía estar aquí monitoreando la seguridad del Distrito Federal cuando había diversas alertas de que este tipo de manifestaciones podrían llegar a radicalizarse en el centro del poder político de Brasil. Brasil como no lo queríamos ver. Muchas gracias, Marcelo Silva de Souza, por la crónica y el análisis. Un abrazo ya en Brasilia. Y las reacciones al asalto de las sedes de los 3 poderes del Estado en Brasil se suceden en todo el mundo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenaba el ataque e instó a su cese inmediato, en tanto que el presidente Joe Biden calificó la situación de indignante. Desde Europa también apoyo total a Lula en boca del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, y palabras unánimes de condena por parte de los gobiernos latinoamericanos. El último ha sido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el presidente brasileño no está solo, sino que cuenta con el apoyo del mundo entero. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que en su cuenta que está junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir el regreso de los golpistas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su respaldo a Lula y calificó el asalto de impresentable y de cobarde ataque a la democracia. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostraba su solidaridad con Lula y llamó a una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En otras noticias, un tribunal venezolano ordenó la captura de las 3 nuevas integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional del simbólico Parlamento opositor electo en el año 2015. Entre ellas está Dinora Figuera, quien sustituyó, recordemos, a Juan Guaidó en la presidencia de la institución. La Corte Penal las acusa, entre otros delitos, de usurpación de funciones y traición a la patria. Las detenciones no podrán, sin embargo, llevarse a cabo, ya que todas ellas viven en el extranjero. La nueva directiva desplazó a Juan Guaidó y ha puesto fin a la figura de gobierno interino que este dirigente encabezó los últimos 4 años con el apoyo de los Estados Unidos y la mayor parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. Defienden, sin embargo, la legitimidad de la Asamblea Nacional por considerar fraudulento el triunfo del chavismo en las elecciones parlamentarias del año 2020. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita El Paso en su primera visita, valga la redundancia, a la frontera sur de los Estados Unidos desde que asumió el cargo hace ya 2 años. El viaje se produce días después de que su gobierno anunciara nuevas restricciones migratorias y en medio de un aumento de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la frontera. Poco después de aterrizar, Biden tuvo un breve encuentro con el gobernador de Texas, el polémico republicano Greg Abbott, quien
ha sido muy crítico con la política migratoria del gobierno federal, con quien mantuvo además un duro encuentro, según informó el propio gobernador. Biden se va a trasladar posteriormente a México para entrevistarse allí con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en una cumbre tripartita. Una triple cumbre de la que depende mucho, y el periodista Pablo Pardo sigue para nosotros este tema allá en Washington. Pablo, saludos, y hablemos por favor de las reacciones a nivel político, cómo cae esta visita y también ese episodio, por favor, con el gobernador de Texas. ¿Qué se comenta allá en Washington? Sí, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le dio una carta al presidente en la que, al parecer, según ha dicho Abbott a los medios de comunicación, le acusaba de llegar 2 años tarde y 20.000 millones de dólares después a la crisis. Joe Biden parece que reaccionó muy en su estilo, como un político profesional, que es diciendo que él quería colaborar y quería encontrar una solución común a todo esto. En general, para la oposición republicana, esto es simplemente lo que aquí llaman una photo op, una oportunidad para hacerse la foto. Acusan a Biden y a su equipo de haber limpiado el paso, de haber reducido la presencia de inmigrantes indocumentados, de haber limpiado sus campamentos y de haber dejado la ciudad, pues digamos, como un poco como un set de Hollywood para que él se pueda hacer la foto. Y esta ha sido en general la respuesta por parte del Partido Republicano. A Biden le ha venido bien, en cierto sentido, que el Partido Republicano ha estado esta semana tan tremendamente atrapado en la crisis de la Cámara de Representantes que no ha tenido demasiado tiempo para fijarse en este viaje y en esta crisis inmigratoria. Recordemos que es la primera vez que Biden, para ver un poco la diferencia entre los dos partidos, es la primera vez que Biden visita la frontera, justo 2 años después de llegar a la Casa Blanca. Recordemos que en el año 2016 Donald Trump hizo campaña en la frontera antes de las elecciones, ya durante la campaña electoral, incluso durante las primarias. Esto refleja mucho la diferencia de opinión de los dos partidos a este respecto. Pablo Pardo, a ver qué pasa a continuación. Muchas gracias por este análisis y un abrazo allá en Washington. Muchas gracias. Y en otras noticias, en Irán, 2 adolescentes condenados a muerte podrían ser ejecutados en cualquier momento. Es lo que temen organizaciones de los derechos humanos como Human Rights Watch en Irán. El Supremo iraní rechazó la apelación de la defensa y confirmó las sentencias de la justicia. Mehdi Mohammad Difard, de 18 años, está acusado de incendiar un kiosco de la policía de tráfico. Mohammad Borogani, según la acusación, hirió con un cuchillo a un guardia de seguridad. Tiene 19 años. Los juicios dicen quienes apoyan a los jóvenes fueron una farsa. No hubo debido proceso. Bueno, pero ¿quién le pone freno a Irán? Más temprano hablábamos con Mahmoud Amirei Moghadam, quien es el director de Derechos Humanos de Irán. Es él quien supervisa los abusos, las violaciones del régimen iraní contra las ciudadanas y ciudadanos en el país. Más temprano nos entregó detalles sobre este caso. Escuchemos. Las autoridades iraníes anunciaron que las sentencias contra Mohammad Borghani y Mohammad Gobadlu fueron ratificadas por la Corte Suprema, lo que significa que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Pero hay que tener presente que no tenemos ni Estado de Derecho ni debido proceso en Irán. La presión internacional podría salvar sus vidas. Pero también sabemos que las autoridades iraníes necesitan de las ejecuciones, necesitan implementar esas condenas a muerte para propagar el miedo en la sociedad, porque lo que se proponen es controlar las protestas que llevan 4 meses y continúan. Y finalizamos con la noticia de esta hora. Miles de partidarios de Jair Bolsonaro fueron desalojados de los edificios emblemáticos de los 3 poderes del Estado en Brasilia, según informes. Por mandato del presidente Lula, la policía antidisturbios obligó a distintos operativos y, según los medios, exitosamente a los radicales a desalojar las dependencias para devolver el orden público. Apoyo internacional unánime, desde Estados Unidos, pasando por los gobiernos latinoamericanos, hasta la propia Unión Europea, cuyo jefe de la diplomacia, Josep Borrell, hablaba del golpe a la democracia brasileña. Es aquí donde nos despedimos. Muchas gracias por su atención y sintonía. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Hasta pronto.